Y tienen sus riesgos y tienen sus propias cualidades, etcétera. ¿Ya? Y la idea es que se apunte a eso. ¿Ya? Y todo esto son requisitos copulativos, para no hacerlo tan negativo, y también procede de acuerdo a los principios propios del derecho penal, que aquí digo no hay responsabilidad vicarial, es decir, no va a responder por el solo hecho de que objetivamente procedan estos requisitos, sino que todo esto tiene que acreditarse. Ya nuestro sistema de derecho penal está basado en el principio de culpabilidad y es de cargo del Estado, por supuesto, acreditar esa culpabilidad. ¿Hay facilidades ahora para el Estado? Sí las hay, ¿ya? Pero sigue siendo, la carga procesal sigue estando radicada en el Estado a través del órgano de persecución penal. Bueno, aquí les traigo algunas estadísticas que son de principios del año 2024, es decir, no todavía con estas modificaciones vigentes, pero yo me atrevería a decir que, no obstante que no haya sido con la ley 20.393 vigente, probablemente este escenario no cambie mucho. Son pocos casos, ¿ya? Son pocos casos de investigaciones formalizadas. Personas jurídicas hay más, porque un caso podría involucrar, por supuesto, a más de una persona jurídica, pero respecto de los delitos, les quería traer esa realidad, que por muy lejos, el delito base en materia de responsabilidad penal corporativa es el soborno, ¿ya? Esto rigiendo ya, viéndose ampliado el campo a otros delitos, como están ahí la receptación, ley de pesca, el delito contra la salud pública. Bueno, el soborno contamos 48 en realidad, porque también está el soborno transnacional, lavado de activos y fraude de subvención. Ese es o sea, uno lo puede mirar, insisto, son pocos casos, es verdad que la muestra no es importante, pero sí responde a una realidad desde diciembre del 2009 hasta marzo, me parece que es, del 2024, y probablemente eso rija. Y lo que tenemos es que en esa realidad, la mayoría de las decisiones, si vemos el segundo cuadro, correspondió a decisiones de carácter negociado, a suspensiones condicionales del procedimiento con un 61% y a procedimientos abreviados o simplificados, pero principalmente abreviados. Es decir, un procedimiento en que el fiscal se pone de acuerdo con el imputado para proceder a este tipo de procedimientos muy simples, sin rendición de prueba, solo con los antecedentes que se han acumulado a la fecha, con la aceptación del imputado, por supuesto, respecto de estos antecedentes y respecto de los hechos que se describen en la acusación. ¿A cambio de qué? A cambio, evidentemente, de una rebaja de pena. Eso han sido la mayor parte de los casos y también algunas absoluciones en juicio oral. Las soluciones negociadas eran hasta antes de la ley, tenían una motivación importante para el órgano de persecución penal porque, en definitiva, las penas eran bastante bajas, sobre todo antes del 2018, que es la ley 21.121, el Estatuto Anticorrupción. Entonces, no valía la pena realizar un juicio tan largo de meses y meses y meses como son este tipo de juicios para una pena que hasta podía terminar siendo suspendida, que es una posibilidad que también contempla el ordenamiento jurídico actual. Todo ese escenario se ve modificado del 2018 un poco y definitivamente con la ley de delitos económicos. Respecto de todos estos casos, los casos en que estaban involucrados municipios, por lo menos deben ser 8, ¿ya? Si solo en lo que me acuerdo. Ningún municipio condenado, por cierto que no, porque no es posible, pero sí sobornó a funcionarios municipales. ¿Ya? Y de esos casos hay algunos que son bastante conocidos, como el caso Cerecita, que incluso se usa hasta el día de hoy porque fue parte de una de las condiciones de la suspensión condicional, que ese caso estuviera a disposición para efectos de charlas, simposios, efectos pedagógicos, académicos, lo que fuera. Ya fue parte justamente de una de las condiciones de la suspensión condicional. Y uno de los casos de juicio oral absuelto, el primer juicio oral que se llevó contra
una persona jurídica por ley 20.393 como juicio oral, como procedimiento ordinario, quiero decir, involucró al alcalde y a todos los concejales de una municipalidad, que era la municipalidad de Arica. Y terminó en una absolución para la empresa. El alcalde y los concejales terminaron todos condenados, pero la empresa en particular terminó absuelta. ¿Ya? Entonces hay casos que son bastante conocidos, como les digo, son de personas naturales, por supuesto, que trabajan en los municipios, pero lo que es claro es que el riesgo está. El riesgo está por distintos factores, muchas veces también hay desconocimiento, por eso yo aplaudo muchas de estas instancias, porque en muchos casos son simplemente cosas que no se saben, podemos encontrar distintas situaciones acá. Por lo que, en definitiva, todo lo que sea acercarse más, aproximarse más a estos temas va a ser siempre valioso. De un resumen de los casos existentes, como les digo, de todos los existentes hasta marzo del 2024, como les decía, vamos a encontrar que el riesgo muy predominante es el delito de cohecho. E insisto, no creo que cambie mucho la situación con la ley 21.595 porque este estaba lejos de ser el único delito hasta la fecha de medición. O sea, ya habían incorporado todos los delitos de corrupción, otros delitos económicos, tenía una base ampliada, efectivamente de unas 36 figuras por ahí, ¿ya? Pero ya tenía una base que era bastante amplia. Cuando se incorporó, por ejemplo, la corrupción entre privados del año 2018, se pensó que eso iba a significar una ampliación muy importante porque debían haber muchos casos de corrupción entre privados. Hasta ahora no tenemos ninguno. ¿Ya? No tenemos ninguno, a lo menos judicializado, efectivamente, como base de responsabilidad penal corporativa. El autor del delito base en todos los casos era algún miembro de la cúpula de la organización. El interés o provecho era la obtención ilegal de un trámite, también en la gran mayoría de los casos, y muchos de ellos también, por supuesto, trámites de carácter municipal, que tienen también muchas facultades en ese sentido, y la gran mayoría de esas empresas no tenían modelo de prevención de delito. Eh, yo tengo que decir esto porque en realidad la que excluyo con un modelo de prevención de delito eh, está por ahí nomás, digamos, pero la excluyo es SQM, porque SQM tenía implementado un modelo de prevención de delitos hace mucho tiempo, simplemente porque se regía por la legislación norteamericana. ¿Ya? Y la legislación norteamericana contemplaba la necesidad de que efectivamente se tuviera este modelo de prevención de delitos, por lo tanto, al año 2009 tenían un modelo muy implementado, bastante bueno, pero que simplemente no llegaba a una parte en particular, que era el centro de costos del gerente general, que era donde se sacaba la plata para pagar todas las coimas a distintos sectores políticos. ¿Ya? Por lo tanto, uno también podría decir que era un modelo absolutamente ineficiente. ¿Ya? Luego, la única condena en juicio oral de empresa con modelo, porque hay dos condenas en juicio oral, pero una sola de empresa con modelo, a mí me cuesta decir además que tenía modelo, que era Corpesca, ¿ya? Que había pagado la confección de un modelo a una empresa multinacional muy importante y con bastante experiencia en el tema, pero el modelo no había sido implementado. Cuando se le preguntaba si implementa a su gerente general, que se replicaba lo mismo que pasó con SQM, no tenía ninguna idea de ese modelo, ¿ya? Por lo tanto, lo fuerte que se veía era que en todos estos casos o había desconocimiento o había desinterés, o simplemente eso no preocupaba. Hay otros casos como, este es un caso que no tiene condena, pero sí tiene formalización, por lo tanto lo puedo comentar. En el caso de luminarias LED, hubo una empresa que era Itelecom que tenía negocios con municipios a lo largo de Chile, ¿ya? O sea, partieron en Tarapacá y había negocios hasta en Puerto Natales. Y ellos en su página web daban cuenta de un modelo de prevención de delitos.
y daban cuenta y uno podía verlo y podía consultarlo, y ellos tenían los altos ejecutivos de la empresa, un grupo de WhatsApp para el que se comunicaban y un grupo de Signal donde se comunicaban únicamente respecto de las coimas que iban a recibir, cómo las iban a recibir, y ahí se hacían todos eh, esos tratos, ¿ya? Así que entre desconocimiento y desinterés, lo cierto es que a la fecha esto no ha permeado, que definitivamente hay cierto fracaso, digamos, en la implementación de algo que fue práctico. O sea, porque lo real es que esta ley salió en tiempo récord, me refiero a la 20.393, para cumplir con lo que la OCDE nos estaba exigiendo para que pudiéramos ser miembro pleno de esa organización. ¿Ya? Y se pudo cumplir, pero al día de hoy eso no es lo que exige la OCDE. Y eso no es lo que nos va a servir. Y en definitiva, si no se entiende desde la base, vamos a seguir con modificaciones que van a hacer muchas más rigurosas las sanciones, porque en definitiva lo que viene a hacer eh, la 21.595 es hacerse cargo un poco de ese fracaso, ¿no? Y tratar de que se entienda de que efectivamente los modelos de papel ya no sirven, que se tiene que transitar desde una cultura formal del cumplimiento hacia una real cultura de la integridad. De modo que podamos entender el rol que, por lo demás, todas y todos tenemos en esta materia. Funcionarios públicos, privados, funcionarios municipales o gente que simplemente eh, tiene toda su actividad en el orden privado, como directores de empresas, que están muchísimo más asustados, por cierto, con la ley de delito económico y todos entendamos que tenemos un rol, efectivamente, ahí. Porque yo insisto, puede ser una percepción, pero insisto en que efectivamente creo que la corrupción va a seguir siendo, lamentablemente, un foco bien importante. ¿Ya? Y en ese foco todos tenemos que ver, insisto en eso, si no se previene ni se reprime la corrupción, se va a afectar la inversión, se va a afectar el crecimiento económico, pero también va a pasar, o sea, de un lado y otro van a pasar cosas, que es lo que estamos viviendo al día de hoy, ¿no? Se debilita el Estado de Derecho, se debilita la democracia y la confianza en el funcionamiento de las instituciones. Porque todos estos fenómenos tienen ambos lados, ¿ya? Ese también eh, es como la característica particularmente del cohecho, ¿no? Que no es el único delito de corrupción, ni siquiera es el que tiene más ingresos al sistema, pero es bastante paradigmático, ¿no? Entonces le vemos un lado A y un lado B, el funcionario público, el privado, y todas estas relaciones que pueden surgir en función de eso. Ya suele generarse esta idea de mucha burocracia asociada al compliance. Y la verdad es que eso no debería pasar en la medida que entendemos que la integridad tiene que ser parte de las organizaciones y efectivamente queremos organizaciones que puedan perdurar en el tiempo, que sean sostenibles. No es otra cosa distinta, sino que simplemente lo que yo tengo que hacer, lo tengo que hacer con ciertos valores absolutamente internalizados en todas las personas que componen esa organización. Y por lo tanto no debiera ser distinto, no debiera ser como el cacho del compliance, ¿ya? Sino que parte también del mismo espíritu de esa organización. Todos tenemos un rol entonces y las modificaciones de la ley 20.393, acá, distinto del caso de Tomás, efectivamente son más una buena práctica, pero una buena práctica que se viene. Ya nosotros pasamos por distintas etapas y la ley de delito económico vino asociada a un momento en que desconfiamos de quienes concentran la riqueza, de quienes tienen más poder económico, etcétera, etcétera, pero estamos ahora en una situación de funcionarios públicos y la licencia médica, en definitiva siempre vamos a estar expuestos precisamente al escrutinio. Ya lo vamos estando en cualquier lado de la vereda, no solo como funcionarios públicos, también como privados. Pero lo que al menos yo creo que es bastante claro es que los funcionarios públicos no podemos tener menos estándares que los privados. Eh,
todos tenemos que tener altos estándares, pero sin duda los funcionarios públicos no menos que los privados. En algún momento esto se va a dar vuelta, una ley que vino pensada, que vino más criticada, precisamente desde los ámbitos empresariales, se va a dar vuelta también. Y lo ideal es que cuando eso ocurra, efectivamente las organizaciones estén preparadas para dar respuesta a todos esos nuevos requerimientos. Eso también, y quedo atenta a cualquier consulta. Muchas gracias. Pero muchas gracias, Marta. Vamos a proceder inmediatamente a presentar a Graciela Correa Gregoire. Graciela es abogada y máster en compliance de la Universidad de Salamanca, España. Además, es diplomada en Derecho Administrativo de la Pontificia Universidad Católica de Chile y en Tecnología y Regulación de la Universidad del Desarrollo. Asimismo, Graciela es asociada al Instituto Chileno de Derecho Administrativo. Se ha desempeñado como asesora jurídica y de control de las municipalidades de Independencia y La Granja, y actualmente se desempeña como coordinadora legislativa de cumplimiento en la MUCH, Asociaciones de Municipios de Chile. Bueno, dejo con usted a Graciela Correa Gregoire y les pido un gran aplauso para ella. Buenas a todos, muchas gracias por mantenerse aquí. Ahora trataré de ser breve en razón del tiempo, pero en primer lugar quisiera agradecer las buenas exposiciones que hemos escuchado hasta ahora. Nos han podido orientar y ilustrar respecto a lo que hoy día existe en la ley, de lo que ustedes también pueden recoger en las municipalidades, también gobiernos regionales, y de un poco también ir transmitiendo esta cultura de la buena gestión, de la ética, de la prioridad, en torno al buen desempeño que tiene también nuestro país. Y eso es también un llamado para todos. Esta tarde vengo también a comentarles de la experiencia que ha tenido AMUT en este ámbito. Nosotros también hemos ido participando de algunas instancias bien interesantes, pero quisiera partir con el título de la presentación para hacerles un acto de reflexión simplemente. El ser o no ser no está solamente enfocado a si estamos siendo receptores o no de este mensaje, sino también en el estar o no estar respecto a materias de probidad. ¿Por qué les menciono esto? Y muy en relación a lo que han dicho presidentes tanto de AMUT como de HM. Y es que hoy en día las municipalidades tienen una posición estratégica y por la misma razón todas las situaciones que hoy día vemos en el ámbito público, pero también que miran al privado, están relacionadas al mundo local, a cómo yo me instalo en un territorio a desarrollar una actividad, sea pública o privada, pero eso tiene directa relación a cómo hoy día estamos desarrollando una vocación productiva en distintas comunas y que tiene permanentemente un impacto, una repercusión directa en las personas. Y aquí quisiera no enfocarme tan solo en el miedo, sino más bien en la alerta. Y es por eso que les traigo algunas menciones respecto a lo que hoy día está pasando. Tenemos algunas señales de alerta que nos deberían poner en atención a lo que tenemos hoy en día como municipalidades y gobiernos regionales. En primer lugar, haciendo mención a que la percepción en términos generales de lo que se percibe en el ámbito de las municipalidades está bastante al debe e incluso peligroso si se observa desde el punto de vista de cómo hoy en día los ciudadanos miran a la municipalidad en cuanto a su gestión. Los antecedentes que les traigo, que vienen de la Estrategia Nacional de Integridad, de la cual ha sido parte también, ha estado permanentemente trabajando, es que al menos en materia de municipalidades habrían ciertas percepciones de microcorrupción. Por tanto, deberemos desde ya el velo de que cuando estamos hablando de estas materias no estamos hablando de grandes situaciones, aunque también sí, como estaba señalado Marta muy bien en su presentación y Tomás, pero por cierto, esos pequeños casos que se producen a nivel local también pueden estar acumulando y detonando una situación mucho más mayor que tenemos que tener precaución. Por otra parte, hay un número que se ha dado a conocer en la Cámara de Diputados respecto a ingresos de causas penales, que está llegando a partir de una querella, el Consejo de Defensa del Estado. Estos son datos de febrero del año 2024,
y que nos hacen pensar de que hay algún indicio al menos de que algo está pasando y que tenemos que poner especial atención, sobre todo cuando enseguida, desde la OCDE, también se han hecho algunos informes a nivel internacional y de Chile en particular, que también revelan alta percepción de corrupción a nivel local, que también se concuerda con lo que fue la encuesta de percepción ¿Qué piensas de la corrupción en Chile?, que hizo Contraloría recientemente el año 2024, una serie de encuestas, y arroja un 91%, bastante alto, que califica a Chile como un país bastante o totalmente corrupto, concentrándose el mayor número en municipalidades. Estas son solamente percepciones en sí, pero esa percepción dice algo referido a algo que mencionó la Contralora General Dorothy Pérez en el último encuentro de alcaldes de Amuch, de que todos los años se está encontrando lo mismo, no tan solo la Contraloría, muy probablemente otras instituciones que también hacen fiscalizaciones están encontrando todos los años lo mismo. Por tanto, ahí es el especial llamado en este momento, este año, a partir del gran revuelo que ha ocurrido en licencias médicas y que próximamente el 1 de septiembre comienza la auditoría coordinada desde la Contraloría con los diferentes servicios y órganos, es poner atención a esto, es principalmente a poner el foco, la mirada en los medios que se utilizan hoy en día para poder prevenir, que es el mayor mensaje que tenemos todos aquí, y haciéndome cargo de la pregunta de Pedro. La prevención lo dice todo. Ahí tenemos que comenzar a trabajar para que después al detectar, investigar, posteriormente eventualmente sancionar, ya tengamos todos los insumos a la vista de un buen trabajo y de una gestión eficiente. Sobre todo porque al momento de que, no sé si ustedes recuerdan también el caso de los marcajes de asistencia, que fue lo último que también se ha revelado a nivel local, se determinó ya el fin de estos libros de asistencia, incorporándose también medios idóneos de diagnóstico, decisión y control. Entonces, si ponemos eso en la mesa, vamos a comenzar también a examinar de que hay ciertos tipos de acciones. Acciones que van a determinar, por una parte, una mirada multidisciplinaria, pero también enfocada a hechos que ya han ocurrido o que estamos previniendo que ocurran, y esto se alinea con acciones que por una parte vienen del plan de fortalecimiento y persecución penal, y ya está en curso, esto ya es un hecho, ya está poniéndose en implementación desde el año 2014, del año 2024 en adelante, el 2027. Y esto viene a reforzar la estrategia y metodología de lucha contra la corrupción. En siguiente punto, los informes de información circularizada de la Contraloría vienen, de alguna manera, a no decir nada nuevo. Eso es algo que ha impactado en la ciudadanía, pero no ha dicho nada nuevo. Si lo miramos desde el punto de vista de hoy día, que regimos por una misma ley orgánica de Contraloría, tenemos además la misma dotación del personal, como lo ha dicho la Contralora. La SIC, ¿qué es lo que nos reveló de nuevo? Es simplemente la forma de transmitir esta información. Ya llevamos 15 SIC y se ha sumado a esto, que me voy a detener en ese punto un poco más adelante, las medidas de control. Ese es el principal llamado que podría hacerles desde el punto de vista práctico de lo que inmediatamente podríamos realizar. Y como han referido los demás presentadores, es el momento de tomar las acciones ya, también como lo reforzó la Contraloría Nacional. Y por último, el Observatorio de Compras Públicas, que también tiene una labor bien importante, sobre todo porque ya tenemos que implementar la nueva ley, ya se terminó el ciclo de elaboración de los reglamentos y por tanto estamos plenamente ya disponibles para poder trabajar con esta nueva ley, aunque sin embargo todavía tenemos algunos reparos respecto a su implementación, que se supone que ya se van a ir corrigiendo durante el tiempo, a menos que sea objeto de una modificación legal. Esto es sumamente importante, que me gustaría que ustedes revisaran con detalle y que realmente lo pudieran replicar. Esto, como muy bien dijo Pedro, fue un oficio reciente del 18 de agosto de este mes. Por tanto, aquí tienen la exclusiva en este simposio
de este oficio, que no habíamos tenido la oportunidad de compartirlo en otras regiones, que habla de las medidas concretas que pueden hoy día adoptar las municipalidades, gobiernos regionales y entidades. Esto, por cierto, se puso en el marco de ciertas investigaciones que ya se están llevando adelante en algunas comunas, pero ustedes preventivamente también los pueden utilizar porque hablan de los controles, algo que estamos en gran debilidad en términos generales, en todos los servicios, comenzando por una descripción de los controles, si es preventivo, si es detectivo o correctivo, siguiendo con una frecuencia, riesgo y si tiene un funcionario responsable, porque aquí también evidenciamos otra de las debilidades. Instalamos un procedimiento, instalamos un manual y nadie se hace cargo, nadie sabe, entonces no se hace, se guarda en un cajón. Eso no podemos seguir trabajando así porque ya la Contraloría nos ha entregado este insumo, que es el que tenemos que ocupar y tenemos que aplicar. Y eso es poder de decisión y ejecución. Por otra parte, ¿qué hacemos con las denuncias? Y me hago cargo de la segunda pregunta de Pedro. ¿Será necesario modificar los procedimientos disciplinarios? Y yo antes de partir con una modificación a los procedimientos disciplinarios tal como los conocemos hoy, yo partiría más bien por esto, de cómo hoy en día estamos conduciendo estos procedimientos disciplinarios que eventualmente nos van a determinar ciertas sanciones, porque no todos terminan en una sanción, pero indiscutiblemente lo que sí tenemos que tener plena claridad es cómo vamos a retratar los hechos. Los hechos nos van a determinar posteriormente quiénes están involucrados, si es que los conocemos o no, la frecuencia, las fechas de ocurrencia, y enseguida en el proceso sumarial deberíamos comenzar ya a trabajar en identificar dónde está la orden del alcalde, en este caso, quien tiene la potestad disciplinaria, para ordenar el inicio del proceso sumarial a través de un número de resolución, la fecha, el nombre del fiscal y el estado actual. Porque fíjense ustedes, curioso lo que pasa en las municipalidades, es que se ordena la disposición de procesos disciplinarios y nadie los hace. Entonces, ¿qué está pasando hoy en día? Que llega posteriormente a la Contraloría con el informe de seguimiento y le dice, ¿dónde está la resolución? No, si se la dicté. ¿Y quién hizo el proceso? No lo sé, voy a buscar, no, designamos al fiscal y se está resolviendo. Curioso porque la ley tiene plazos bien acotados. Y así pasan 3, 4 años y no pasa nada con el proceso. Comencemos a utilizar esto, vamos a ser mucho más eficientes en ello. Y las denuncias efectuadas, pues, al final de este cuadro, que se las vamos a compartir también, con las fechas, el organismo y los hechos detectados. ¿Dónde están los riesgos, entonces? Después de haber hecho esta revisión, podemos decir en un FODA a mi manera, en definitiva, lo que más tenemos que tener presente hoy en día son nuestras fortalezas. Lo dijeron ambos alcaldes, presidentes de las asociaciones, y lo dijo también la Contralora Regional. Hoy día, la mayor presencia en el territorio nos dota de ciertas ventajas que nos permiten también dar un nuevo impulso a nuestras gestiones, a las comunas. Y por cierto, la ley de plantas, tal como lo manifestó Cristian Martínez en su presentación, va a entregarnos también una oportunidad que no se daba hace 8 años atrás, y por tanto es el momento de llevarla a cabo, adoptarla también de acuerdo a las condiciones de cada municipalidad. Por cierto, aquí en las fortalezas se relacionan directamente con las oportunidades que nos entregan a cada una de las municipalidades ser transformadores de la realidad. Lo dijeron también los alcaldes. Las municipalidades hoy en día administran distintos tipos de realidad. Fíjense que en Chile, como tenemos un Estado unitario, la aplicación de la ley es uniforme. Y eso también nos resta, ciertamente, de una mejor gestión, pero nos da la oportunidad para poder adaptar. Y eso también lo tenemos que recoger. Por cierto, ¿dónde están las debilidades? Y aquí tengo que hacer una pregunta abierta, tal como lo he hecho en otros simposios, que ya tenemos resultados. Quisiera tener también el resultado de ustedes. Está en la ausencia de procesos. Entonces, vamos a hacer la pregunta de rigor. ¿Quién aquí, de los presentes, me podría decir, alcaldes, funcionarios, que tienen sus procesos levantados en sus servicios, en sus municipalidades?
¿Me podría alguien levantar la mano y decir sinceramente, yo tengo mis procesos levantados? No, me dice. Bueno, no hay que preocuparse, pero sí ocuparse. Y digámoslo con plena certeza de que no ha sido una diferencia esta consulta en los otros simposios. Pero sí tenemos la oportunidad de ofrecerles la ayuda de la Municipalidad de San Carlos, quien ha sido la única municipalidad hasta ahora que ha podido levantar su mano y decir, sí, yo tengo los procesos levantados, los felicitamos, los aplaudimos esa oportunidad, pero tomamos también un compromiso con su alcalde. Le dijimos, alcalde, usted está comprometido en poder entregar y compartir esta experiencia con los demás municipios, y dijo que sí. Así que es el compromiso también que tomó frente a las autoridades en ese entonces y que los transmitimos a ustedes para que se puedan contactar con esa municipalidad en caso que les interese. Está totalmente disponible. En ese sentido también tenemos otras debilidades, ¿eh? Solamente la de los procesos. La segunda debilidad que les quiero destacar son las carencias de competencias internas, pero aquí también ocúpense de ello, de manera de que también podamos ir integrando capacitaciones, procesos de formación y quizás lo más importante, el cómo las personas se están ingresando hoy día a los servicios. Es muy importante no abandonarlos, no solamente decirles aquí puedes trabajar, hazlo mejor y que tengan mucho éxito, sino también acompañarlos en ese camino. Por cierto, porque hoy en día, fíjense ustedes de que estamos solicitando en diversos proyectos de ley más atribuciones y probablemente esas atribuciones hoy día requieren un mayor estándar de especialidad de los funcionarios. ¿Y qué estamos haciendo? Algunos están estudiando, otros se están formando, pero no podemos dejarlos abandonados en el camino porque igual hay ciertas dificultades en su adopción. Y también otra de las debilidades es el temor a denunciar. Y probablemente algunos de ustedes saben un caso, sobre todo de los que han tenido conocimiento, probablemente ligados a este tipo de delitos, u otros como la ley Cain, por ejemplo. Probablemente ustedes han visto que hay personas que no actúan por miedo a las represalias, por miedo a no me van a dejar, no lo voy a poder hacer, voy a tener algún problema con mi jefatura, con mis pares. Entonces, de alguna manera, tenemos que también aprender a superar este miedo, hacernos cargo de lo que hoy día se puede enfrentar tanto la municipalidad como sus funcionarios, y respetar las trayectorias de los funcionarios significa también atender a que cada una de las personas tiene un rol, como lo ha manifestado Marta, pero por cierto, la obligación de atender a cumplir con lo que dice el Estatuto de Funcionarios Municipales y también, por cierto, alertar a otros en el caso de que ustedes lo adviertan y ese otro no lo vea. También es parte de nuestra responsabilidad. Y, por último, las amenazas. Y aquí sí que tenemos problemas. Problemas que vienen relacionados a la cultura, y yo he denominado el abuso de la chilena, y si ustedes me permiten, yo quería compartirles algunos de los dichos que normalmente se escuchan en los servicios y no nos están haciendo bien. Como por ejemplo el aprender haciendo, en el camino se arregla la carga, siempre se ha hecho así. Eso definitivamente no nos está haciendo bien y nos está generando problemas al interior de los servicios porque no nos estamos dando cuenta de todos los peligros que eso significa, o más, mejor dicho, riesgos que esto significa al momento de señalar ante un hecho que podría ser denunciado como delito. Lo estamos viendo, no se preocupe, vaya tranquilo. O por ejemplo, yo llevo tantos años en este municipio que aquí nadie me va a decir lo que tengo que hacer. O probablemente le va a decir, necesito este documento para ingresar este antecedente, y le va a decir, no se preocupe, no lo lea si es realmente una firma, es una mosquita nomás, así que no se preocupe. O por ejemplo, cuando le dice uno al otro, vaya con el alcalde a ver qué le dice, porque aquí estamos trabajando con usted. Yo quería, de alguna manera, darles algunos ejemplos, o como el tradicional, lo necesitan urgente, para hacerles mención de que hoy día tenemos
amplias facultades a los funcionarios públicos de tomar acciones. Pero estas acciones tienen que ser tomadas con seriedad, con responsabilidad, y no simplemente echándole la culpa al otro o diciendo de que ya lo van a hacer o que ya lo van a ver. Es el momento hoy en día de poder actuar y definitivamente ver la prevención, como nuestro mensaje inicial es, en este ámbito, de que las cosas se pueden hacer y planificar también para llegar a un buen control de aquellos casos que podrían impactar profundamente a la organización y a sus funcionarios. Y la última de las amenazas es el impacto de las actividades ilícitas en la calidad de los servicios municipales. Porque claramente que aquí sí tenemos un gran problema, grave problema, que nos está amenazando constantemente. Por cierto, eso puede estar involucrado allá a los hechos, a los delitos que nos han comentado los anteriores expositores, que probablemente no estamos viendo con la detención que deberíamos contar con ellos. Voy a terminar esta presentación simplemente mencionándoles algunas acciones orientadoras que ustedes sí pueden adoptar, además de las que ya hemos visto, y que permiten hacer relevante todo esto en una organización, porque nada vale de que un encargado de cumplimiento, un oficial de cumplimiento, un abogado o a quien se designe como el responsable de un proceso, le digan, tú tienes el cargo, pero nadie lo siga, nadie cumpla con estas orientaciones. Lo primero es manifestar públicamente la voluntad institucional. Ese es un llamado a los líderes, a los alcaldes. También el Consejo Municipal a manifestar públicamente cuál es la voluntad del municipio en prevenir. En una política anticorrupción, antifraude, es posible hacerlo de manera pública, abierta, participativa, para que todos conozcan también cuáles son las orientaciones de la organización. Segundo, conocer al equipo, porque también es necesario saber con quiénes estamos trabajando, cómo se han distribuido las actividades, las labores, y evitar, por cierto, la desidia, la duplicidad de función. También identificar y priorizar el trabajo en las áreas críticas, que es ahí lo que hacía mención también Tomás respecto a esta mayor cercanía de las municipalidades con el mundo local. Dicha relación también es estar mucho más presente en el territorio y con el contacto con las autoridades también define el que estamos más altamente expuestos a estos riesgos, sobre todo en áreas críticas que se relacionan a la controlación de personas, de bienes, de servicios, y un cuanto hay respecto a las acciones que particularmente realizan las municipalidades en áreas de interfaz, es decir, de relacionamiento. Por otra parte, promover la vinculación interinstitucional también es importante, pero con responsabilidad. Tampoco sacamos nada con llenarnos de convenios si es que no los vamos a cumplir o ejecutar. Por otra parte, una estrategia de prevención designando un responsable, prever los costos también en caso de que ocurra una crisis, porque la crisis en algún momento va a llegar al escritorio del jefe, pero en algún momento va a llegar y tenemos que prever esos costos. Por otra parte, adquirir y identificar las buenas prácticas significa que también las podemos compartir con los demás funcionarios y reforzar permanentemente la comunicación entre las autoridades, funcionarios, equipos municipales y comunidad. Pero saben, más allá de esto, qué es lo realmente importante que ustedes tienen que saber desde ya, en este momento, y que ya nos podemos preparar también uniendo con los procesos de plantas, es que hoy día tenemos ya un plan de integridad municipal que se está discutiendo en el Congreso y que tiene todos estos instrumentos a disposición y que ustedes ya pueden comenzar a trabajar. Un manual de prevención de delitos, lo pueden realizar desde ya. Una matriz de riesgo es que lo que debería existir en las direcciones de control para la distribución de todos los funcionarios. Una política de integridad de anticorrupción debería existir en cada una de las municipalidades. Un código de ética. Hoy día ya vamos a comenzar a trabajar, por lo que me han informado, en una revisión de estos procedimientos, de cómo se instalan los códigos de ética a nivel público. Un canal de denuncias y de consultas, además también la consulta que se pueden hacer a los funcionarios y a las autoridades, y, por cierto, un procedimiento de rendición de cuentas accesible a la comunidad. Todo esto ya está disponible en la tramitación del proyecto de ley, que todavía no es ley, pero ya tiene antecedentes que ustedes pueden
pueden comenzar a trabajar y adelantarse, planificar y prever. ¿Por qué? Porque lo más importante es la coherencia. La coherencia entre lo que decimos y lo que vamos a hacer. Y ese es el principal llamado que tengo para ustedes. Muchas gracias por su tiempo. Muy bien, muchas gracias, Graciela. Finalmente pasamos a nuestra última panelista. Los quiero dejar con Carolina Álvarez Chamorro. Carolina es abogada y máster en Derecho Económico y Financiero de la Universidad del Desarrollo. Adicionalmente es diplomada en Compliance, Gobernanza y Litigación en la Pontificia Universidad Católica y especialista en Compliance. Cursó con éxito el programa de Compliance Efectivo de la Universidad de Pensilvania y posee más de 15 años de experiencia en Compliance, Gobierno Corporativo y Gestión de Riesgos. Adicionalmente ha desarrollado la implementación de modelos de prevención de delitos y análisis de contrapartes para empresas nacionales e internacionales. Dejo con usted a Carolina y les pido un gran aplauso para ella. Gracias, Pedro, y gracias a todos por esperar hasta ahora. Prometo ser breve. Vamos a esperar porque es parte como parte del relato. Antes de partir, quiero ponerlos en contexto. En junio del 2019, Luis asumía feliz su nuevo cargo como director del Hospital Herminda Martí. Y a simple vista, su desafío era cuidar y mejorar la salud de las familias de Chillán. Luis, a simple vista, no veía que el problema de salud estaba dentro. Karin, una funcionaria de 14 años con experiencia, sufría acoso laboral de sus superiores, suspensiones, rebaja de sueldo, aislamiento, que la hizo entrar en depresión y finalmente se quitó la vida el 12 de noviembre del año 2019. Virginia, 5 veces reina de belleza, gran carrera política desde el año 1975 y alcalde de Viña del Mar desde el año 2004. A simple vista, con grandes estándares en gestión municipal y probidad. Virginia no sabía que después de 16 años y 6 meses, al mando del municipio terminaría con 100.000 millones en déficit por inconsistencias contables del municipio. No era mala fe, pero la ley no distingue intenciones. César, parte del director de una empresa financiera, revisaba mes a mes estados financieros auditados por una de las Big Four. Todo cuadraba. A simple vista, había gobernanza sólida. Y César jamás imaginó que bajo esos balances había repactaciones forzadas a 400.000 clientes, inflando los ingresos y ocultando las pérdidas. Y lo supo cuando ya era portada en los diarios. A simple vista, Luis, Virginia y César lideraban con experiencia, buenas intenciones, pero pudieron haber previsto todo lo que iba a pasar. Lo que parecía estar bajo control ya no lo estaba. A simple vista todo estaba bien hasta que no lo estuvo. Y antes de entrar en el cómo, vamos a partir en el por qué. Los factores claves en esta materia, Chile vive una crisis de confianza pública y los 3 casos que vimos antes lo demuestran. O sea, son parte de una muestra de todos los casos que tenemos disponibles. Ahora, basta entrar, tenemos en todos los ámbitos. Y bueno, no es solo una percepción. Los estudios más recientes demuestran que la ciudadanía valora la integridad y la competencia del Estado, pero desconfía cuando faltan 3 cosas. Cuando hay inconsistencia en la capacidad de la respuesta, cuando no hay apertura de la información y cuando no hay apertura respecto al trato de todas las personas. La OCDE estableció en su análisis específico para Chile que había 5 ejes que movían la confianza ciudadana en nuestro país. Uno era la fiabilidad,
el otro, la capacidad de respuesta, la integridad, la apertura y la justicia. Y si miramos el desempeño de servicios clave, la satisfacción está muy por debajo de lo que se establece. Por lo tanto, aquí están llamadas nuestras autoridades a liderar con evidencia y ejemplo, garantizar fiabilidad y respuesta, a cuidar la integridad estableciendo reglas claras, gestión de conflicto y consecuencias ante los incumplimientos. Y el titular que queremos leer en un año más podría ser este. Municipios de Valparaíso y el gobierno regional reducen observaciones de Contraloría, responden a tiempo a la ciudadanía y ordenan sus finanzas. Esta sería una muy buena forma de recuperar la confianza que tenemos en las autoridades y recuperar la crisis que tenemos actualmente. Esto no es que se nos haya ocurrido solo en Chile, sino que tiene un punto de partida internacional. La OCDE estableció un sistema de integridad pública y nos estableció 3 ejes. Uno, material sistema, estableciendo una estructura integrada con mecanismos con gestión de riesgo. Segundo, la cultura, cómo hacemos esta bajada de la integridad hacia la ciudadanía y dentro de nuestras organizaciones. Y tercero, estableciendo responsabilidades claras. También establece indicadores de integridad pública que permiten medir la madurez de cualquier tipo de sistema. Entonces la idea es pasar de, como decía antes Marta, de sistemas de papel a un sistema de gestión continua donde se analicen las metas medibles y con datos verificables. Chile hizo la bajada de esta norma y estableció la Estrategia Nacional de Integridad Pública, que es un plan de acción de 10 años con más de 200 medidas y que se establecen mecanismos claros de seguimiento y evaluación del modelo. Y establece, lo más importante en este caso, es un marco para la implementación regional y municipal. Digo en este caso porque también se estableció dentro de esta misma hoja de ruta las modificaciones legales que nos comentaba Marta y Tomás, que nos hacía la bajada respecto de la unidad de análisis financiero. ¿Cuáles son los principios operativos de este modelo? Bueno, se establecen 6. Gobernanza y liderazgo respecto de las autoridades que están a cargo de las organizaciones. La gestión de riesgo y control es muy importante porque no sirve de nada la gestión de riesgo que hace una organización privada, una pública, y la pública, dependiendo del tipo de servicio, son los riesgos a los cuales están expuestos. Muy importante los canales de denuncia, porque a través de estos puede conocerse en qué estado actual se encuentran los sistemas y la madurez de los mismos. La cultura y las competencias, lo que estamos generando acá, las capacitaciones, escuchar, hablar de estos temas, son lo que va creando la cultura. La transparencia y datos, publicarlos, darle respuesta continua y monitorearlos. Todos estos principios finalmente son el estándar que establece la OCDE. Partamos por la gobernanza e integridad. Se establece un modelo con roles y responsabilidades definidas. En la cabeza está, lógicamente, la autoridad, que puede ser el gobernador o el alcalde. Luego se solicita que se cree un comité de integridad, un oficial de integridad, que se establezcan las auditorías y las unidades operativas identifiquen sus riesgos y establezcan los procedimientos necesarios para poder detectar algún incumplimiento. Luego, pide que se haga un diagnóstico y mapa de los riesgos. Se establece un plan de acción inicial, levantamiento de los procesos críticos, el análisis de las brechas, analizar en qué situación estoy y qué es lo que pide la normativa internacional, los estándares de la OCDE, la estrategia nacional y lo que pide la Contraloría. Se hace una priorización de los riesgos, la probabilidad de impacto y cómo podemos optimizar los recursos públicos. Y asimismo establecer los controles críticos. Luego, seguimos con un marco ético y la conducta esperada. Esto se traduce en la creación de un código de ética. La idea es que sea algo que represente a cada organización, no sirve el copy-paste de cualquier otro tipo, sino que responda a lo que realmente necesitan, que establezcan reglas específicas, protocolos en materia de regalos, hospitalidad, gestión del lobby y relacionamiento entre los cargos. Protocolo de relaciones, para saber cómo funciona la municipalidad o las gobernaciones con las fundaciones y privados en materia de transferencia y convenio. Y una firma de recepción que todos están de acuerdo respecto a que ese código de conducta es el que nos identifica como organización. Otro punto muy importante
es la gestión de conflictos de interés. Y esto es, en definitiva, exponerse a ejercicios que nos indiquen o que uno, si tiene dudas, se enfrente a dilemas éticos que tienen en el día a día. El sistema también establece que se deben hacer las declaraciones del conflicto de interés. Si me veo expuesto a alguna de estas situaciones, decir, si veo que mi interés privado está chocando con el interés público, declararlo, pedir ayuda a otro y registrar. Luego está la exposición penal y controles, la gestión de los riesgos, que bueno, nos hablaba Marta en extenso. Hay que mapear los riesgos a los cuales estoy afecto en materia de delito económico, identificar la exposición y en materia, y la ley establece que las empresas del Estado y también las corporaciones municipales están obligadas a llevar un modelo de prevención del delito. Muy importante el canal de denuncia y las investigaciones. El estándar mínimo requerido son un sistema que garantice la confidencialidad de las personas, que permita al denunciante mantener el anonimato, pero a la persona que lleva la denuncia seguir en comunicación con el que está denunciando. Se establece un procedimiento estructurado, por algo no es un buzón de voz, es un canal de denuncias, efectivamente, que sigue un proceso de investigación y con resultados, con gestión de plazos que sea transparente con respecto a lo que puede esperar una persona que denuncia. En materia de transparencia y datos, se establecen dos tipos, que es la transparencia activa y la pasiva. Están llamados a dar a conocer estos datos a la ciudadanía. Y esto es una parte muy importante con respecto a la recuperación de la confianza pública. En materia de transparencia activa están las obligaciones de la publicación periódica, entregar formato de datos abiertos y reutilizables, actualizar oportunamente dentro de los plazos legales, verificar la calidad y la completitud de la información. Y en materia de transparencia activa, cada vez que la ciudadanía haga un requerimiento, entregar ese requerimiento dentro del plazo que se establece. En materia de control interno y monitoreo continuo, tenemos que hacer un levantamiento con una matriz de control que esté alineado. La Contraloría ya establece los estándares, entrega qué se tiene que levantar. Es importante tener un tablero de alertas donde se automatice la detección de los patrones que sean sospechosos, adendas fuera de norma, tratos directos reiterados, subvenciones sin rendir, horas extras atípicas. Aquí ya estoy nombrando como los procesos críticos típicos que pueden aparecer dentro de una municipalidad. En materia de gestión financiera y rendición de cuentas, hay buenas prácticas que también se pueden implementar, recomendables, las conciliaciones bancarias y los archivos sistemáticos, el control integral de las transferencias y el tablero presupuestario. Finalmente, la idea es reducir las observaciones que hagan los órganos fiscalizadores, disminuir los reintegros y también aumentar la trazabilidad respecto al gasto público. Muy importante, cuando el sistema ya está funcionando, efectuar las auditorías independientes y una evaluación de la madurez del sistema. Esto se tiene que planificar, se tiene que publicar, se tienen que emitir los informes correspondientes. Y la gracia de que este ciclo de los pasos que vimos anteriormente da una evaluación objetiva del sistema y permite entregar y recuperar la confianza ciudadana en medio de esta crisis que atravesamos actualmente. ¿Qué indicadores claves se recomiendan y que uno esté permanentemente evaluando? Son estos 5. En materia de transparencia, donde se controla la información publicada y el tiempo de respuesta a las solicitudes. Las denuncias, indicar cuáles son las denuncias, cuánto hay de denuncias aceptadas, el tiempo de las investigaciones y las sanciones tomadas. En materia de control interno, se revisan los controles importantes, funcionen y que se eviten problemas recurrentes. Y esto siguiendo las normas de la Contraloría. En materia de finanzas, se deben corregir los problemas y evitar las pérdidas con mejoras en materia trimestral. Y la cultura, que al final es lo más importante, pasar de este proceso, este modelo de integridad, hacer que sea parte de la cultura de todas las organizaciones. Y eso, gracias. Y la integridad no es un discurso, una forma de trabajar. Y ahí tienen un plan para seguir en
Muy bien, muchas gracias, Carolina. Inmediatamente vamos a pasar al último módulo. Yo quiero pedirle a nuestros distinguidos panelistas que, por favor, no, que estén un poquito acá para tomar una foto. Acá ven. No, de pie. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Y inmediatamente le quiero pedir a Sonia y a Sergio que nos acompañen. Y les voy a presentar en primer lugar a Sonia Esturillo Herrera. Ella es contadora auditora, ingeniera en información y control de gestión y magíster, candidata a magíster en auditoría y contabilidad. Sonia además es profesora en las cátedras de auditoría y control, es asesora del Consejo Superior de Educación en materias de auditoría y control por más de 10 años y auditora por más de 20 en las principales empresas auditoras del país. Fue jefa de fiscalización de Codelco, de la Comisión Chilena del Cobre, Cochilco, y de la Superintendencia de Casinos de Juego. Y además es consejera senior y del Departamento de Compliance de CPA Arena. Bueno, un aplauso, por favor, para Sonia. ¿No? ¿Se escucha? Sí. Ok. Bueno, a mí me toca hablar de la importancia de la auditoría en la supervisión de la gestión municipal. A ver si esto funciona. Lo más importante es tener claro que la auditoría como disciplina no es un remedio para todos los males y la auditoría no hace magia. Cuando el mundo está conflictuado, cuando los otros mecanismos de control no resultan, todo el mundo clama por auditoría, auditoría, y ustedes verán cómo han pasado muchos años y la auditoría sigue estando presente y los problemas también siguen estando presentes. Entonces uno tendría que preguntarse qué es lo que está pasando. Ahora, al igual